buenas tardes. Bienvenidos los biblistas amantes de la Biblia. Me encuentro preparando porque voy a trabajar con 2 libros de la Biblia y entonces el primero no lo tenía abierto, así que vamos a tratar. Es un tema que hace mucho tenía anotado el título. Que no sé si es el título que va ahora, no, el título que va ahora es distinto porque revela el segundo de los libros que voy a usar. Realmente es el libro que vamos a estar leyendo ahora los próximos días, pero muy despacio, muy despacio. La aplicación de la teoría de ir masticando, rumiando la Biblia, desmenuzando para que realmente lleguemos a entender, a comprender y a todo lo más que vamos a ver hoy, que vamos a ver desde ahora, desde el libro de los Proverbios. Hace un par de meses empezamos a leer los primeros capítulos de Proverbios y después los enganchamos con el libro de Santiago y con la manera que, como toda la Biblia, que está relacionada de punta a punta con una misma línea desde Dios al ser humano, pero de repente encontramos que enseñanzas del Antiguo Testamento tenemos la misma línea y tenemos que trabajarla. Es la palabra, trabajarla con las escrituras, con la Biblia, para que realmente hagan su trabajo en nosotros. Finalmente, el propósito es que hagan su trabajo en nosotros. Bueno, estamos hoy en el programa número 495 y entonces vamos a abrir primero el libro de Proverbios, ¿sí? El libro de Proverbios que varias veces lo trabajamos un poco. Me acuerdo cuando hicimos un programa sobre proverbios jocosos, después los que hablaban de la sabiduría, y creo que fueron 3. Y Proverbios puede darnos para un montón de miradas, y vamos a tenerlo siempre en cuenta. Muy bien. La palabra que tenemos hoy para moverla, para dar vueltas alrededor de ella, es la que tiene que ver con comprensión, con tomar lo que Dios nos da, apuntando a la sabiduría. Proverbios de Salomón trabajó de entrada en todos los capítulos, en toda la serie de Proverbios, buscando la sabiduría. Y entonces voy a tomar dos pedacitos, tengo dos pedacitos del capítulo 1 y del capítulo 2 para que nos sirvan de base, de trasfondo. Salomón dice los versículos del 2 al 6, ¿cuál es el objetivo de la sabiduría? ¿Cuál es el objetivo de la sabiduría? Lo primero que miré, porque para primero acercarnos a un texto cerquita ahí, para ir descubriendo las palabras, en 4 capítulos hay 4 verbos que nos dicen para qué están los proverbios. Para adquirir sabiduría, después vuelvo a leer otra vez. Para discernir, palabra, discernir, mucho más que adquirir. Para recibir, y la otra es para infundir. Me da la sensación de que todos procesos para nuestra mente y para nuestro entendimiento y en nuestro corazón. Vamos a leerlos. Dice que los proverbios son para adquirir sabiduría y disciplina. Me acuerdo cuando lo leímos que nos paramos a mirar la palabra disciplina. Tiene que ver con la comprensión, sabiduría y disciplina. Para discernir palabras de inteligencia. Lo de discernir es ese proceso en el cual uno abre, diferencia y hace todo un proceso para que con nuestra mente podamos llegar desde entenderlo a la tercera, que es
para recibir la corrección que dan. Miren lo que tenemos que recibir. Lo primero que dice es corrección, o sea, ahí hay que corregir criterio, pensamiento, base, todo lo que podamos traer en nuestra mente. Esto es frente al Señor, ¿no? Quien nos está hablando es la palabra de Dios. Entonces, para recibir la corrección que dan quienes, y acá pareciera que la sabiduría se despliega en la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. Bueno, acá es para pararse y quedarse cada uno trabajando con esto. Entonces, adquirir sabiduría para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que viene a través de la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. Me voy a cuando decía para discernir, en todos estos, desde la prudencia a la equidad, significa discernir todo lo que es el bien que Dios da, el bien para el cual Dios nos creó. Falta uno, para infundir sagacidad. Sagacidad, la palabra sagacidad no tiene que ver con la viveza, con la astucia, es una inteligencia aplicada, ¿no? Para infundir sagacidad en los inexpertos, los que no la tienen, conocimiento y discreción en los jóvenes, porque para Salomón esta enseñanza empezaba con los jóvenes, pero la agarramos todos. Dice, escuche esto el sabio y aumente su saber. No era solo para los jóvenes y los inexpertos. Dice, escuche esto el sabio y aumente su saber, reciba dirección el entendido. Así que el entendido tiene que aumentar su saber y recibir dirección. Para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. Acá está presentando todos los elementos con los que un libro de literatura sapiencial o de sabiduría tiene y se mueve, ¿no? Parábola, dicho. Muy bien. Y en el versículo 7 tenemos el centro de lo que acá, del propósito, el centro del propósito de Proverbios. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Y para no meternos, porque esto se despliega, este tema de la sabiduría, leo del 2 al 5 que dice, hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinar el oído, hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, así que con el oído escuchar, el corazón se entrega, todo lo que significa el corazón, las emociones, los sentimientos, los pensamientos. Si llamas a la inteligencia y pides, acá está la oración, discernimiento, la buscas como a plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Y acá recordamos que la idea de temor es la idea de respeto. En realidad lo que es poner a Dios en primer lugar, ¿sí? No estar miedoso, no hacerlo por obligación ni por miedo, porque el Señor tiene el primer lugar. Bueno, me pareció esto como marco para ir a la carta del apóstol Pablo a los colosenses, a la gente de Colosas. Mañana vamos a empezar con mapa, pero hoy no, hoy vamos a tratar de entender primero, vamos a ver con el tiempo que tenemos algunos de los personajes y ni siquiera vamos a leer un capítulo entero. A ver si vamos, porque todo esto de la sabiduría nos quedó ahí. Ahí está, esa es la base. El apóstol Pablo, que escribió esta carta, fue el hombre más preparado de su tiempo, a quien el Señor llamó de una manera impactante, ¿sí? Sobre todo para él, que tuvo que despojarse de todo lo que creía, de todo lo que sabía y de todo lo que hacía
para que en el temor del Señor, haber puesto verdaderamente al Señor y no a la religión, a partir de ahí él iba a tener que cambiar su manera de pensar y le tocó ser maestro, tuvo que enseñar. Y entonces tuvo que enseñar sobre toda la base que el Señor le había dado en el último tiempo. Bueno, vamos a empezar a leer, vamos a buscar alguna otra cosa. En mi Biblia de estudio tengo la introducción, valor de las Biblias de estudio, que tienen una, dos, tres páginas al comienzo, hablando un poquito del autor, del momento en que la mayoría de las veces se cree que fue escrito, pero lo más cercano posible, y de a quiénes y de los destinatarios que es tan importante. Cada carta del apóstol Pablo fue a un destinatario, o persona o iglesia. En este caso empieza diciendo así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Pablo ponía su chapa primero, no tenía ninguna vergüenza, no se ocultaba. Lo que valía de él, el que era apóstol enviado de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo. Unas pequeñas vueltas a las páginas de la Biblia para que entendamos todo y nada lo leamos así rápidamente. En Hechos capítulo 16, toda la base de las cartas que tenemos acá están en algún momento de Hechos 16. Porque dice que Pablo saluda y dice Pablo y el hermano Timoteo. ¿Qué hace Timoteo acá en relación con Colosas? En el capítulo 16 de Hechos, segundo viaje misionero, llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. De manera que acá tenemos a este, no sé, se me ocurre muchacho, para que habla de sus padres, ¿no? Un hombre joven a quien el apóstol Pablo tomó. Y ahora en este momento está escribiendo la carta a los hermanos de Colosas, ahora vamos a hablar de Colosas, con Timoteo. Tan importante, Pablo, o sea, Pablo era tan importante como para que él fuera el que pusiera las bases y el texto y todo, pero decía, Timoteo está conmigo. A los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas. Santos, apartados y fieles, ¿eh? Miren de qué manera habla, de qué manera algo sabría para poder hablar así con ellos. Y entonces comienza así la carta. Que Dios, nuestro Padre, les conceda gracia y paz. Saludo en casi todas las cartas de Pablo. Siempre, estoy en el versículo 3, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pareciera que siempre tiene que dar ideas completas. A Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si estos hermanos de Colosas eran judíos, conocerían bastante, pero si eran gentiles convertidos, tenían que completar su conocimiento del Señor. Y vaya que puso conocimiento en esta carta. Siempre que oramos por ustedes, esa frase, yo no creo a Pablo macaneando, yo creo que él oraba como a cada iglesia a la cual escribía, oraba por ellos. Largas oraciones de intercesión. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. De manera que fe en Jesucristo y amor por los santos. Allí tiene que ser por la iglesia. Las iglesias se reunían en casa seguramente, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo.
Entonces la primera palabra de fe que les desata es las noticias buenas acerca de la fe de ellos es a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Lo primero que hace es hablar de la vida eterna. De manera que esta gente ya debía tener claro lo de la vida eterna si habían aceptado a Jesús. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio. Acuérdense que quería decir buenas nuevas, buenas noticias, ¿no? Por la palabra de verdad que es el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Y acá voy a revelar algo que lo he sabido por mi Biblia de estudio. Se cree que Pablo no había visitado la iglesia de Colosas, ¿sí? Pero estaba muy cerca de otras ciudades donde sí había estado, y entonces vamos a ver al final que se nos devela algo con respecto a lo de la carta. Pero habla del amor, habla de la fe de ellos, y él no había puesto sus pies en ese lugar, en la ciudad de Colosas. Ciudad que dice que ya no era tan importante en el primer siglo, que había sido muy importante anteriormente, en siglos anteriores, pero ahora había otras ciudades, y vamos a ver una mención al final, que habían crecido de alguna manera, supongo, por la economía o algo así. Vuelvo entonces, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo. Se cree que esta carta, más o menos escrita en el año 60, estaba enviada por Pablo desde Roma. Desde Roma. De manera que Pablo, con autoridad, ya había andado por todos lados. En el año 60 ya había hecho el primer viaje, el segundo y el tercero. Y entonces sabía que este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes, desde el día que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Supieron y comprendieron. Esto es masticar la palabra, ¿sí? Lo puedo leer así rápidamente, total, entiendo lo que eso dice, pero, a ver, primero supieron, alguien les predicó, alguien les habló, pero además la comprendieron, porque Él les está hablando de la esperanza en el cielo y Dios Padre de Jesucristo. No solo era un conocimiento religioso, habían comprendido. Supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Por eso tenemos nuestro título de La comprensión bíblica para los colosenses. A ver, lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Yo tengo una cita que no lo menciona Epafras, pero evidentemente tenía que ver con el momento de los viajes de Pablo en que conoció a Epafras se convirtió, y hay un versículo que muestra, digamos que la movida del Evangelio en aquel tiempo. Dice que Pablo se alejó de los que estaban discutiendo nada más. Estoy leyendo en Hechos 19:9. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos, y a diario debatía en la escuela de un tal Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor.
La ciudad de Colosas estaba en Asia, la provincia romana de Asia, hoy Turquía. De modo que entre esos debía estar Epafras, de manera que era la persona de la iglesia de Colosas que mantenía la relación con Pablo. Dice, así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Vamos por el versículo 8 recién, pero fíjense cómo podemos entender el crecimiento del Evangelio, el hecho de que Pablo ya estaba con la misión dada por el Espíritu Santo de escribir cartas para esas iglesias alejadísimas, con enormes distancias, pero que tenían que recibir algo que les quedara, que los siguiera discipulando, haciendo crecer. Y de paso, que quedara para nosotros hoy, que en el siglo XXI lo estamos leyendo, gracias a Dios. Bueno, después de todo esto que diríamos que es la introducción, que tiene un versículo más la introducción. Por eso, por todo lo que dijo, desde el día en que lo supimos, desde el día que supimos que el amor de ustedes, la fidelidad, el que estaban firmes y todo eso. Desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Tiene mucho más valor el hecho ese, el que Pablo estuviera orando por la iglesia en Colosas, por las iglesias que se reunían en las casas, en pequeños grupos, capaz que en la plaza, no sé. Pablo, sabiendo de eso, evidentemente por Epafras y algunos otros que habían venido ahí de esa zona, no oraba, no dejado de orar. Yo creo que si él decía dejado de orar por ustedes, era así, ¿no es cierto? Bien, y entonces acá empiezan, hoy vamos a ver nada más que hasta el capítulo 14. A ver, tenemos que llegar, porque es un párrafo tan meduloso, tan lleno de material que no podemos dejar que las palabras conocidas nos pasen de largo y que no recibamos la palabra. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Si yo sigo leyendo y no me paré a pensar qué escribí, qué leí, me parece que voy a perder algo de significado. Y acá me vuelve Proverbios, la sabiduría que hace todas esas cosas que leí. Bueno, yo realmente lo que hice fue en mi cuaderno donde tomo los apuntes cuando voy leyendo los pasajes, me fui haciendo un esquemita. Invito a que hagan un esquema, pero especialmente de las cartas del apóstol Pablo, que son tan, me sale la palabra medulosas, tan llenas de significado. 3 líneas dice un montón de cosas. Vamos a ver. Dice, pedimos que Dios los haga conocer plenamente su voluntad. Conocer la voluntad de Dios, lo que hay que pedirle siempre, con toda sabiduría y comprensión espiritual. De manera que acá tenemos, conocer su voluntad tiene que ser, no con rezos, con cosas repetidas, sin pensar, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Tema para pedirle al Espíritu Santo, que nos dé sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Acá cuando empieza un para qué, destino. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. 2 cosas. Dignos de ser discípulos del Señor, eso sería frente a los demás, frente a nosotros, frente a los demás, y agradarle en todo a Él. Miren si no hay significado. Así que allí fue la primera parte del cuadrito que me hice. Pero dijo
conocer plenamente su voluntad. Y acá pareciera que abre la enseñanza. Esto implica que esa comprensión espiritual, dar fruto en toda buena obra. Primero, crecer en el conocimiento de Dios. Y tercero, ser fortalecidos en todo sentido con tu glorioso poder. Y acá me llamó poder, ¿eh? Ojo, que eso no es para llenarnos nuestra capacidad, conocimiento y decir, ¿eso era posible que podamos, vamos a repasarlo? Dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y más que crecer, ser fortalecidos en todo sentido, no con nuestra fuerza, no con nuestra voluntad, aunque habló de constancia, ¿no? Tenemos que poner nuestra parte, pero la base del crecimiento y de la fortaleza es su glorioso poder. Y acá agrega, así que va a pasar, perseverarán con paciencia en toda situación. Me da la sensación hablar de perseverancia y paciencia que les estaba diciendo, esto no va a ser fácil, esto no se da así fácilmente. Por eso está hablando hay una carga en todo esto, todas estas palabras, a ver, un conocimiento, comprensión espiritual, fruto, crecimiento, fortalecimiento. Es un montón de cosas que tienen que ver con estos cristianos que hemos aceptado seguirle, a los que nos dio vida nueva y a quien tenemos que conocer profundamente. Por eso está esta carta, todavía es el inicio, porque lo más fuerte va a venir después. Entonces, nos dijo, así perseverarán con paciencia en toda situación. Porque es eso que digo, si dijera así perseverarán, ser constante, pero aparte le agrega con paciencia. O sea, sin impacientarnos cuando Dios no contesta, cuando nosotros no funcionamos con toda buena obra como Dios espera, etcétera, etcétera, etcétera. Había una coma, ¿eh? Así perseverarán con paciencia en toda situación. Atención a las comas, porque quiere decir que la idea sigue. En cambio, cuando hay un punto seguido, hay una nueva idea que se agrega, cada oración una nueva idea. Dando gracias con alegría al Padre. Acá es el cierre. Gratitud y alegría. Hasta ahí hice todo ese cuadrito. Gratitud y alegría. Perseverancia y paciencia pueden resultar así medio pesado, esfuerzo, ¿no? Esfuerzo, poner nuestra voluntad, pero esto es dando gracias con alegría al Padre. Acá nos lleva de todo esto que es la aspiración humana, nos lleva a mirar al Padre. No se nos ocurra que esto va a ser con nuestro esfuerzo. Ya nos habló de poder. Aparte, él empezó diciendo, pedimos que Dios los haga. Yo le puse al costado en mi Biblia vida cristiana. Es una descripción de los elementos, de los cimientos de la vida cristiana. Dice, dando gracias con alegría al Padre, punto, y dice, Él, como si estuviera todo con mayúscula, debiera estar acá ese, Él, los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Esto, aunque no dijera que lo escribió el apóstol Pablo, sabríamos que es él por las frases imponentes, ¿no? Dios nos ha facultado, nos dio la facultad, la posibilidad, nos dio el título. No, el título es cuando uno se recibe de la facultad. Los ha facultado para participar, ser parte de la herencia de los santos en el reino de la luz. Herencia de los santos en el reino de la luz.
parece como cuando decía antes la esperanza reservada para ustedes en el cielo, ¿no? Pero no sé si está hablando del cielo acá, porque vuelve a decir el versículo 13, ahora vamos al 13 y 14 y vamos a dejar ahí, ¿eh? Él los ha facultado, ya está, y ahora Él nos libró. Acá un pasado, el otro pasado dice, los ha facultado, ¿no? Él nos libró a todos, incluyendo al apóstol Pablo, del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Acá aparece Jesús, nos trasladó al reino. Fíjense que habló del reino de la luz. Habló sin decir la palabra reino, del reino de la oscuridad, y nuevamente como mostrando que Jesús fue y el camino, ¿no? Que Jesús mismo dijo, el puente, pero mejor es el camino, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Otro reino. Y la palabra reino, pensando que esto fue escrito en el primer año de este siglo, desde el siglo primero, cuando estaba el reino imperio, el imperio romano, con todo su dominio, autoritarismo, crueldad. Para ellos la palabra reino debía tener peso, peso. Por eso habla del reino de la luz, nos libró del dominio, o sea, el reino de la oscuridad, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahí no le puso nombre de la luz o de las tinieblas, es el reino de Jesucristo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Acá llegó a la base del Evangelio, a la base de cómo llegamos al reino de Jesucristo, creyendo en Él, entregando la vida, despojándonos de todo lo anterior, pidiéndole el perdón, arrepentimiento, y el resultado, el perdón de pecados. Falta mucho para terminar el capítulo 1, pero tiene así tanto contenido que la manera para que no hagamos una lectura liviana y sin comprender, para que lleguemos a comprensión espiritual, ha sido leerlo así despacito y volver a leerlo, y los que quieran hacerse el gráfico, eso, para que uno fije todas estas palabras tan importantes, tan fuertes. Bueno, así que el Señor nos libra del dominio de la oscuridad, nos traslada al reino de su amado Hijo, quien con el arrepentimiento tenemos redención, qué palabra hermosa, y perdón de pecados. Llegamos a Colosenses 1:14 y vamos a seguir despacito buscando que el Señor nos hable lo que necesitamos entender y en lo que necesitamos crecer y ser fortalecidos. Y de nuevo, gracias a Dios por su preciosa palabra. Nos seguimos viendo mañana. Que Dios los bendiga.